Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Esta noche vamos a tratar un tema internacional, pero que desde luego también es un tema que está muy en el corazón de todos los colombianos y colombianas. Un tema que nos toca profundamente por tratarse de nuestro hermano país, Venezuela. Las condiciones en que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, las condiciones en que llegan a nuestro país migrando en un éxodo que produce dolor, tristeza y lágrima para todos los colombianos, y su marcha en algunas ocasiones pareciese ser la marcha del silencio hacia diferentes países de nuestra América Latina en la búsqueda de un mejor bienestar y un mejor porvenir para ellos, pero desde luego para sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus familiares en general, que se quedaron en Venezuela y que por algunas razones no han podido salir de Venezuela. Hoy, la hermana República de Venezuela, llena de dolor y lágrimas, nos conmueve más allá del dolor simple, y nos conmueve porque en otrora Venezuela fue una tierra bendita que permitió que muchísimos hermanos colombianos migraran hacia lontananza, buscando en el sol venezolano y en el oro negro, el petróleo, la posibilidad de que muchos colombianos golpeados por la guerra fratricida colombiana, por las circunstancias de las confrontaciones cotidianas de nuestro país, buscaran la posibilidad de encontrar en la tierra hermana el pan para sus hijos y la forma de educarlos y el cómo poder tener un techo para protegerse de la inclemencia de la naturaleza, del sol, la lluvia, y llevar el pan para su casa. Hoy la situación es diferente. Son esos hermanos venezolanos quienes migran en horda, podríamos decirlo, no solamente pasando por el puente Simón Bolívar, a diario, entre 35.000 y 40.000 venezolanos migran a Colombia todos los santos días. Y hoy se habla de que de Venezuela han salido aproximadamente unos 2.500.000 hermanos venezolanos con sus hijos, con sus padres ancianos, algunos discapacitados o en capacidad de discapacidad, empujando una silla de rueda, subiendo los Andes y coronando el pistacho del mismo, como otrora lo hiciera Simón Bolívar en la búsqueda de la libertad. Ese hermano y padre venezolano que cerró allá, no solamente en Ayacucho para terminar con las guerras, sino que cerró allá en Boyacá las luchas para poder encontrar la libertad de Venezuela, de Colombia y Ecuador. Hoy vamos a conversar con una persona que conoce demasiado el tema de migración, con el doctor Mauricio Castro, una persona que lleva muchísimos años investigando en este tema, y con él vamos a conversar sobre la circunstancia y situación de Venezuela. Doctor Mauricio, muchas gracias por estar en este programa conversando con Luis Hermes, gracias por aceptar la invitación que le hiciéramos, desde luego a nuestro subdirector, el doctor Alberto Ramos Garbira, que fue quien permitió que usted estuviese en este programa. Muchas gracias, Luis Hermes, por invitarme a tu programa. Complacido de estar aquí y de poder dialogar contigo sobre
la problemática que están viviendo nuestros hermanos venezolanos y esa diáspora masiva de venezolanos que están entrando al país. Sí, el tema es, Mauricio, para que entremos en este conversatorio, ¿cómo Venezuela, un país económicamente grande, en razón de ser la gran potencia del mundo del petróleo, se derrumba en la forma en que sus estructuras de gobierno van más allá de lo que llamaríamos el aspecto democrático de la sostenibilidad de un gobierno y se embarca en un sueño de crear una propuesta soñadora, valga la redundancia, desde los mismos principios que crea Hugo Chávez y que irrumpe en el gobierno cubano con Fidel Castro, pensando en que esta situación, que por cierto es compleja y complicada, que vive la República de Cuba, podría traspolarse a Venezuela para convertirse en una posibilidad de un sueño en un mundo que cada día avanza más hacia la conquista democrática y hacia el encuentro de unos países más libres, de mayor sueño, y este señor se enfrasca en una estructura diferente, en contravía de un pensamiento de apertura. Sí, yo lo que observo es que hay dos momentos totalmente diferentes desde Hugo Chávez a Maduro. A Hugo Chávez le tocó un petróleo, un barril a $100 el barril, es decir, le tocó financiar, tuvo como financiar su propuesta de gobierno, tuvo como financiar su gobierno asistencialista. Y digamos ese modelo que se empieza a desarrollar con Hugo Chávez, pues va generando una dependencia cada vez mayor a lo que el gobierno puede proporcionarle en temas de seguridad alimentaria, en temas laborales, a la comunidad, diferente a lo que le ha tocado a Maduro, que obviamente no tiene ya esos recursos con los que contó otrora Hugo Chávez. Es decir, hay dos momentos totalmente diferentes económicamente hablando, pero también es claro que ese modelo asistencialista fracasó, porque hoy día vemos cómo se han vulnerado los derechos humanos, como el desespero de los venezolanos por no encontrar comida, por no encontrar opciones o oportunidades, ha hecho que esta gente prefiera arriesgar su vida, pasando las fronteras, traspasando sus fronteras y buscando en la incertidumbre del camino que tienen que emprender otra oportunidad. De tal suerte que lo que se espera es que el gobierno actual pueda recapacitar. Es muy difícil, lo veo complicado, cada vez se aferra más al poder, cada vez hay menos oportunidad de salir de la crisis, y desde luego aquí el llamado es a la comunidad internacional para que intervengan de alguna manera. Sí, yo veo que es muy difícil, y yo pienso que el haber quedado un gobierno en ese sueño del siglo XXI que construye Chávez y que quiere continuar Maduro, de un gobierno asistencialista basado únicamente en la economía del petróleo y en los precios del mismo, yo creo que fracasó. Y fracasa porque pienso que en el asistencialismo no está la solución de los problemas. Yo, por ejemplo, pienso que en Colombia estamos haciendo prácticamente gran parte de asistencialismo. Cuando nosotros creamos aquí la dirección de
la dirección que hay de protección social, hemos encontrado de que ahí se invierten casi 11 billones de pesos. Y si esa plata más bien se dedicara a buscar la posibilidad de crear emprendimiento y crear trabajo para la gente, era mucho mejor, con todo respeto de muchos que reciben esta ayuda. Pienso que mucha gente hoy ha dejado de trabajar en la forma, digamos, en un emprendimiento seguro y producir, que pueda ser contados para que puedan tener un servicio de salud donde ellos puedan contribuir en el pago del servicio de la salud, y muchos están en el servicio del asistencialismo y en consecuencia reciben la ayuda de que llamamos nosotros el servicio de salud gratuito. Eso le está haciendo mucho daño al país. Y lo digo lo digo de la mejor manera posible, con mucho respeto de mucha gente que lo recibe, que sé que lo necesitan. Pero pienso que el gobierno, en lugar de hacer esto, debiera generar empleo. Era mucho mejor generar empleo para la gente, porque hoy muchas personas están en la irregularidad del trabajo porque consideran que eso es bueno. Los países productores de petróleo del Golfo, Arabia Saudita, Irak, Sudán, todos estos países, hoy por hoy, que son países áridos totalmente, están apostándole al emprendimiento de la industria sin chimeneas, o sea, al turismo, y están creando islas, están creando climas específicos y grandes hoteles, y están permitiendo que la gente vaya allá, para que cuando el petróleo mengue, tenga la oportunidad de tener de qué vivir. Aquí en el caso de Venezuela, que es una gran dispensa, inclusive agrícola, pero fundamentalmente ganadera, dejaron de producir, porque el asistencialismo lo llevó a que tenían que esperar la dádiva del gobierno y la gente dejó de trabajar. Y se acabaron las empresas, o quienes podían trabajar en las empresas ganaderas, no encontraban los ganaderos, los que tenían sus grandes fincas ganaderas, no encontraban quien trabajara. Tampoco encontraron quien trabajara en la agricultura. Y entonces se abandonó la agricultura, se abandonó la ganadería y la gente empezó a vivir tranquilos. Hoy, sin lugar a duda, esa situación de Venezuela pasa por el hecho de vivir por algo que es tan efímero como es el petróleo. Cuando Hugo Chávez está en el poder, el petróleo está, como usted bien lo dice, Mauricio, en los $100 el barril, y alcanzó inclusive el tope de los $120. Fue una cosa extraordinaria. Es decir, si por cada dólar que asciende casi hay un PIB en el Producto Interno Bruto, imagínese usted pasar de $60 que teníamos el barril de petróleo a 100 y a 120. Eso fue un boom, eso no se repite. Y cuando el petróleo toca top, empieza a bajar y llega hasta los $37, pues sin duda no hay recursos. Y aparte de eso, la actitud de quererse perpetuar en el gobierno muerto Hugo Chávez, en una forma, yo diría, más allá de un sueño bolivariano y de la construcción de un país en una forma democrática, pues obviamente lleva a esta situación tan complicada que está viviendo Venezuela y que nos duele a todos los colombianos. ¿Y nos duele de qué manera? Porque son miles y miles de colombianos que en esta frontera que va desde Riohacho, allá en la punta de Colombia, allá en la punta, son 2.200 kilómetros de frontera hasta los límites con Brasil. Es una frontera abierta muy grande que es muy complicado y muy difícil de controlar. Y hoy por el puente de Venezuela pasan diariamente entre 35.000 y 40.000 venezolanos, todos los días. Entonces, vamos a entrarnos con usted, Mauricio, que maneja muy bien el tema, además de muchos años, y que lo atiende también, cómo atender esta situación migratoria para no quedarnos en el problema político de Chávez, sino en el problema social que vivimos los colombianos, que vive hoy América Latina, porque muchos migrantes, de los aproximadamente 2,5 millones de migrantes venezolanos, hermanos, porque muchos son binacionales, tienen la nacionalidad colombiana, pero también son venezolanos,
Pero además, hermanos, porque a nosotros en el pasado nos dieron la mano, como ya lo dije aquí, y nosotros tenemos que devolverle recíprocamente a esta diáspora que se ha disparado, devolverle a Venezuela de la mejor manera lo que ellos han hecho con nuestros connacionales al haberlo recibido allá. Entonces, ¿cómo atendemos esta situación migrante, Mauricio, de los que se quedan en Colombia, de los 2,5 millones, más o menos Colombia tiene recepcionado aproximadamente 1 millón y un poquito más que viven en Colombia, que están en Colombia, y el resto ha migrado para Ecuador, como estábamos viendo allí, por el puente de Rumichaca, otros tantos para el Perú, otros muchos para Chile, y desde luego en la frontera con Brasil, sin duda alguna, hay una gran cantidad de venezolanos que están en Venezuela. ¿Cómo atendemos esta situación y cuál es la propuesta que plantearíamos para atender esta migración tan abundante que nos ha tocado? Podríamos decir algo parecido a lo que le está ocurriendo a Siria, en Alemania, o lo que pasa con los africanos en Italia, Bangladesh, o lo que pasa con de Bangladesh, exactamente. Entonces, ¿cómo atendemos esta situación? Primero tenemos que hacer un llamado a un sentimiento colectivo de reciprocidad. Es decir, los colombianos tenemos que abrirnos y aceptar ese éxodo masivo. Nosotros no podemos cerrar las fronteras. Nosotros tenemos que abrirnos y recoger o acoger mejor a los venezolanos. Sabemos que esto está generando un impacto en el hemisferio y como tal debemos que asumir la responsabilidad, así como nos tendieron la mano a finales de los años 50, cuando nosotros migramos hacia Venezuela en ese boom petrolero y nos desplazamos. Claro, por la guerra también, la guerra fratricida que vivíamos nosotros. Aproximadamente en 40 años logramos salir de nuestro país algo así como 1 millón de colombianos buscando oportunidades en Venezuela. Y tenemos que prepararnos para que esas familias que se arraigaron, que hicieron su arraigo en Venezuela, que ya son colombo-venezolanos, ¿cómo los vamos a atender? ¿Qué oportunidades les vamos a dar? Y aquí, pienso yo, el gobierno nacional se ha equivocado, en el sentido de, a la hora de censar a los venezolanos, le ha dado un trato a manera de un evento catastrófico, como lo hacemos en un evento cuando hay un desastre cuando hay un desastre en Colombia. Entonces, la Unidad Nacional en un desastre en Colombia lo que hace es que mediante registros de EDAN, de evaluación de daños y análisis de necesidades, hace un censo, ¿sí? Establece las necesidades que requiere la comunidad que se ha afectado y mediante un plan de manejo del desastre pues se llega con la ayuda humanitaria. En este caso no, porque no es un desastre específico, es algo que es una condición que se mantiene en el tiempo. Claro. Es decir, las condiciones en Venezuela no han cambiado, luego yo en la política que debo implementar en el país no puede ser de un interregno corto de tiempo para censar a los venezolanos. Muchos se quedaron sin censar, o sea, muchos no han podido acceder al permiso especial de permanencia. Y si no acceden al permiso especial de permanencia, Luis Hermes, no podrán trabajar, no tienen podrán autorizado. Exacto, o no podrán abrir una cuenta para poder girarle a su familia en Venezuela. Entonces, es fundamental, primero, que el gobierno nacional revise la política de atención humanitaria que le está dando a los venezolanos. Efectivamente, siempre se ha hecho a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de manera conjunta con la Cancillería y Migración Colombia, pero es fundamental que en estos registros el tiempo no se puede establecer en periodos cortos. No se puede cerrar. Tiene que estar permanente, claro. Que el venezolano que ingresó al país tenga la opción, como se lo están permitiendo a los que ya se censaron, a los que se registraron, y que están pudiendo acceder al registro especial de permanencia, pues que lo hagan los que vayan ingresando al país para que no sean objeto
ese registro, redes de ese trata de registro personas. especial de permanente es lo que le da justamente la posibilidad de poder tener las oportunidades en las mismas condiciones que podría tener cualquier colombiano. Claro, y entonces, si no le damos esa oportunidad Ese es al venezolano, el estado migratorio. exacto, si no le damos la oportunidad de regularizarse en nuestro país, pues se nos va a generar un problema. Porque primero van a estar a merced de las redes de trata de personas y muy posiblemente van a caer algunos en redes en explotación laboral, otros en explotación sexual. Y el narcotráfico también. Desde Los luego. van a utilizar de Desde mulas, luego. porque desesperados como pueden estar en un momento dado, pueden recurrir a cualquier cosa. Entonces, es fundamental que la política migratoria que emplee el país, el gobierno nacional, sea una política migratoria incluyente, accesible, que ellos puedan acceder a este documento especial de permanencia para que rápidamente regularicen su estadía en Colombia y puedan acceder de manera regular a la oferta laboral, a la seguridad social, pero además que su condición de vulnerabilidad se minimice, que no tengamos esta comunidad en Colombia de manera vulnerable. Eso es fundamental. Lo otro es reconocer la crisis humanitaria como una violación sistemática de derechos humanos, y eso lo ha hecho el presidente en las Naciones Unidas. Lo hizo el presidente Duque, alzó su voz y manifestó lo que está ocurriendo, porque no es solo que los países que están recepcionando, o los países que receptores asuman la responsabilidad, sino que como esto es un impacto, esto está generando un impacto en el hemisferio, es fundamental que todas las naciones asuman un grado de responsabilidad en esto. Sí. Lo otro es que la comunidad internacional busque la posibilidad de abrir unos canales hacia Venezuela que le permitan ingresar esa asistencia humanitaria, posibilidad de alimentos, posibilidad de medicamentos, para evitar que los que están allá pues sigan saliendo, ¿cierto? E ir reduciendo esa diáspora, ir reduciendo esa migración exponencial que estamos observando Sí, claro. Las condiciones tal como están dadas para que la gente siga migrando. Y como tú bien lo dices, Mauricio, si el gobierno no abre ese estado migratorio en una forma permanente, lo que se va a hacer es que se surta la explotación en una lucha del hombre por el hombre, y al ser explotados, sus condiciones serán peores que las de cualquier migrante. En consecuencia, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que entender que este no es un problema que se va a arreglar en unos meses. Esto es un problema que tiene por ahí entre 4 o 5 años para poderse atender de manera muy clara y permanente. Pero además, en medio de esta crisis de Venezuela, debe ser una gran oportunidad para nuestro país, porque es que está entrando gente preparada, claro, también está entrando gente que era obrero allá en Venezuela y no tenía nada que hacer, pero hay mucha gente que en el campo de la salud, se habla de que han entrado más de 20.000 profesionales. En el campo de la ingeniería de petróleo hay mucha gente que ha entrado también aquí. Hay muchos ingenieros, hay muchos científicos que han venido al país. Y estas condiciones, eso fue lo que le pasó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con los alemanes que pudieron recabar, recoger, que tuvieron que sacarlo y que se volvieron y que dieron lugar a que Estados Unidos se convirtiera en una gran potencia del mundo. Pero también nos pasó a nosotros cuando tuvimos una fuga de cerebros en los 90, 2000, donde muchos profesionales migraban a Europa, migraban a Estados Unidos, y no tuvimos una política para el retorno, para retornarlos o para mantenerlos aquí. Así es. Ya, entonces es fundamental. El concepto, mi estimado Luis Hermes, que debemos manejar es el de resiliencia. Es decir, hacer
que ese estado lamentable que están viviendo los venezolanos sea una oportunidad para nuestro país. Así es. Para poder captar esa fuga de cerebros que está sucediendo en Venezuela y poderla incorporar rápidamente a los sectores de nuestra economía colombiana. Es fundamental aquí potenciar desde esa lamentable situación, potenciar nuestros sectores, bien sea el sector minero energético, ¿cierto? Con esa capacidad que llega, esa fuerza de trabajo, esa capacidad intelectual que llega, que nos pueda permitir jalonar los sectores, no solo el sector de la innovación, el sector minero energético, sino el desarrollo económico de nuestro país. Si no lo hacemos, si nosotros no abrimos nuestras fronteras, si nosotros cerramos nuestras fronteras, si adoptamos una política antimigratoria, lo que hacemos es perder el control y no vamos a poder, primero, cuantificar cuántos venezolanos tenemos en nuestro país. Sí, señor. Y no vamos a poder establecer políticas claras para poder acoplar este flujo migratorio en nuestra economía, en nuestra sociedad. En algunos paisanos connacionales ha aflorado la xenofobia horrible, y yo quisiera que desde aquí entendiéramos que se trata de unos hermanos en desgracia, que estamos obligados a atenderlos por el principio de la reciprocidad. Es decir, ellos ya lo hicieron en el pasado con nuestros hermanos mayores, estamos en la obligación de hacerlo ahora con ellos. Claro, entendemos que en medio de toda esta balaúnda, como se podría decir, en medio de todo este proceso, pues hay algunos que cometen algunos desmanes. Hay unos estados faméricos también. Sí, que hay que reconocerlos, pero no son los más, son los menos. Y en muchas ocasiones puede decir que están impulsados por la misma situación que obliga a proceder, y que si el gobierno no le pone cuidado, se nos puede salir de la mano, porque tú en medio de la desesperación, Mauricio, y con ganas de llevarle el alimento a tus hijos, tú eres capaz de cualquier cosa. Mira, el sueldo en Venezuela son 13.000 pesos, el salario mínimo, bueno, 13.000 pesos colombianos, es el salario mínimo de un venezolano, 13.000 pesos colombianos. En el bolívar antiguo, no en el nuevo peso, que le quitaron los 3 ceros, 1.000.000 de bolívares era 1.000 pesos, 1.000.000 de bolívares, 1.000.000 de bolívares es un peso, 1.000 pesos colombianos, 1.000.000 de bolívares. Una botella de agua cuesta casi, un galón de agua cuesta casi lo de medio salario mínimo de trabajo, mientras que la gasolina vale un peso, un galón de gasolina vale un peso. Entonces, las situaciones son muy duras en Venezuela. Por eso, cuando esta gente dice aquí que se quiere quedar y trabaja a diario, o trabaja, uno los encuentra trabajando en cada esquina donde tú vas con tu carro y paras, ahí hay venezolanos pidiendo cualquier cosa. Y uno les pregunta, bueno, ¿y qué? No, porque con esto le mando a mi familia. Y muchas personas están en la prostitución, como tú lo dices, muchachas que, inclusive profesionales, que hoy están prostituidas por la física necesidad de que no consiguen un trabajo, porque no lo encuentran. Entonces están prostituidas y dicen que están en eso porque tienen que mandarle, porque tienen 2 hijos allá chiquitos, y tienen que mandarle. Y cuando están mandando de aquí 50.000 o 100.000 pesos, si te estoy diciendo que 13.000 pesos es un salario mínimo, y están mandando 100.000 pesos, están mandando varios salarios mínimos mensuales. Luis Hermes, uno en los municipios del departamento del Valle del Cauca encuentra ya calles de municipios que las han bautizado como calle Caracas, la calle de las venezolanas, y efectivamente allí se puede estar configurando una trata de personas en explotación sexual. Sí, señor. Y ese es un llamado a las autoridades, porque efectivamente debemos de volcar la mirada hacia esa problemática que se nos está presentando. Pero también es fundamental, mi querido Hermes,
que el gobierno nacional, además de ampliar esas jornadas para censar a los venezolanos, es fundamental que ahora que se avecina un proceso electoral, en la agenda pública esté el tema de Venezuela. Es decir, el tema de la migración de los venezolanos al país no es solo un tema del gobierno nacional, es un tema regional y es un tema local. Internacional también. Y es fundamental, claro, pero es fundamental que nosotros, que eso esté en la agenda pública. Es fundamental que esto ingrese a los programas de gobierno, de los futuros candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una política regional o una política municipal de atención a los migrantes. No la tenemos, y entonces en la medida en que no desarrollemos políticas de atención a los migrantes, siempre vamos a estar en déficit de atención humanitaria, por ejemplo, porque no tenemos los presupuestos, porque no tenemos en los planes de desarrollo políticas para atender o políticas para impulsar un desarrollo y poder enfrentar esta problemática. No la tenemos. Contamos en la Gobernación del Valle del Cauca con una oficina de atención al migrante, al retornado y sus familias, pero los presupuestos se quedan cortos. Claro. Y es fundamental canalizar recursos de la comunidad internacional, ¿sí? Proyectos de cooperación internacional que puedan fondear, que puedan alimentar fondos para poder no solo asistir, sino empezar a manejar proyectos de reconversión, proyectos de capital semilla, para que estas personas que traen ideas de negocios puedan iniciar una nueva vida y tener una oportunidad de iniciar una nueva vida con estos capital semilla. Es fundamental darle la oportunidad. Y precisamente el presidente Duque, en su viaje a las reuniones en estas instituciones internacionales de cooperación y que tratan de buscar la interrelación de los pueblos, fue muy contundente al expresar pues la necesidad de el apoyo de que Colombia solo no lo puede hacer. El apoyo internacional es importante para que esto funcione, porque es justamente a través de la cooperación internacional como se puede atender la situación que está viviendo nuestro país, porque es que estamos recepcionando 1 millón y un poco más de personas que hay que atender. Aquí en este momentito han dado a luz más de 450.000, han nacido más de 450.000 niños. Es decir, hay que atender, aquí se ha podido, hay unas salas de partos para poder atender la cantidad de madres gestantes que hay que atenderlas. Pero al lado de eso, y con todo este problema, en Colombia volvió a aparecer la malaria. Pero además de la malaria, el VIH se ha incrementado en una forma contundente. Y eso tenemos que empezar a que las EPS recepcionen de mejor manera posible a través de darles el estado migratorio a los hermanos venezolanos, porque con eso se los puede atender no en emergencia, sino en un estado preventivo para evitar que las situaciones lleguen a estadios que son más difíciles de poder resolver. Hay dos temas que considero fundamentales abordar. Uno es que si nosotros no regularizamos a los venezolanos, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que asisten a una EPS o asisten mejor a una entidad de salud cuando ya están en una condición crítica. Claro. Es decir, cuando ya su estado de salud es lamentable, luego se agrava su condición, acude a urgencias y la atención se encarece más, es más costosa, porque no hay un tema preventivo, porque lo están manejando así, porque obviamente no quieren acudir a un servicio médico porque piensan que lo pueden deportar. Por eso es fundamental que la política migratoria del país sea clara, sea abierta, y que ellos puedan regularizarse, ¿no? y sea permanente. Ese es un llamado, Luis Hermes. Tenemos que aprovechar el espacio para hacerle un llamado al gobierno nacional y decirle: mire, ustedes tienen que abrir de manera permanente la oportunidad de que los venezolanos
se censen y puedan acceder a ese documento especial de permanencia en el país. En la Cancillería tenemos al doctor Carlos Holmes Trujillo, una persona que es de aquí del Valle, una persona de mucha sensibilidad social, que sin duda alguna entenderá y entiende que es un problema. Él es un sociólogo, además de ser un gran abogado, ha estado en diferentes instancias internacionales y él mismo ha salido con el presidente Duque a poder tratar el tema de los migrantes venezolanos, pero además él debe entender, y soy seguro lo entiende, de que esta es una política que tiene que ser permanente para poder evitarnos estos problemas que estamos diciendo, que al final va a ser más costoso para Colombia si no salimos a atenderlo. Pero además hay que establecer políticas que generen la posibilidad del emprendimiento con los venezolanos, trabajo para los venezolanos, que se puedan, si van a sentar raíces, porque son colombianos muchísimos, que tengan la posibilidad de tener un trabajo en Colombia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Necesitamos recursos para poder hacer emprendimientos que puedan tener sus propios negocios. Entonces aquí tenemos que hacer, Luis Hermes, un llamado a la comunidad internacional, no solo a la OEA, sino al sistema de Naciones Unidas, para que atiendan, para que asuman una responsabilidad, pero también para que de manera enérgica establezcan los canales humanitarios que garanticen no solo a los que están ya en otros países, sino a los que están en Venezuela, es decir, poder organizar ese canal humanitario que permita ingresar esos alimentos que no tienen, pero también esos medicamentos que requieren, y poder establecer una seguridad alimentaria, que es lo que no tienen en estos momentos los venezolanos. Y en los países receptores, establecer fondos que nos permitan a nosotros, primero, tener albergues temporales, que no los tenemos, que son muy costosos mantenerlos. Esos albergues temporales, que serían unos albergues temporales integrales, ¿sí?, donde podamos manejar todo tipo de condición. Ya lo mencionabas, están llegando mujeres embarazadas, ¿sí?, están llegando con cualquier tipo de condición o dolencia. Hay muchos que se han expuesto porque han tenido jornadas largas de caminatas de 1 mes, 2 meses caminando para poder llegar al interior del país, ¿cierto? Sabemos que el Valle del Cauca está como de noveno en los departamentos receptores. Los mayores departamentos receptores pues son los de frontera, claro, La Guajira, Cúcuta, norte de Santander, la capital del Valle del Cauca, tenemos Bogotá, pero también tenemos Medellín, ¿cierto? Y nosotros estamos como de novenos. Hicimos una jornada en el primer semestre de este año para censarlos, incluso se movilizó todo un grupo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento para censarlo, pero tengo entendido solo llegaron o se establecieron en 16 de los 42 municipios del departamento. Luego hay algunos municipios que no han tenido la oportunidad ni siquiera de abrir la plataforma para que estas personas accedan a estos registros y puedan acceder a ese permiso especial de permanencia, que es fundamental. Desde luego que es imperiosa la necesidad de que en las agendas públicas de los municipios se implementen acciones para atender a los migrantes. Es fundamental, porque no la tenemos. Sí, es decir, dentro de este contexto nosotros también tenemos que fijar que en esos aproximadamente 2.200 kilómetros de fronteras, nosotros estamos pensando solamente con la gente que pasa por Cúcuta, gran parte, y por La Guajira y tal, donde están explotando a esa gente que está llegando allí, que no se está censando, la están explotando de alguna manera. Y esto tenemos que ver a ver cómo el gobierno abre una información continua
para que los migrantes estén informados de qué deben hacer, cómo deben proceder, cuál es el respaldo que reciben del gobierno nacional, para que no sean explotados, porque muchos de ellos, en medio de su afán por entrar al país, están entregando los 2 pesos que traen, y cuando llegan aquí están en condiciones que son imposibles de vivir. Ahora bien, pasando a otro momento histórico y otro momento importante, el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo para poderlo atender. Cuando uno va aquí a la terminal de transporte, uno no tiene por dónde caminar. Es que da lástima por todo eso, y la parte de allá abajo donde estaba antes el ferrocarril, toda esa parte de ahí donde está el puente, todo está ocupado por carpas y por todo. La gente en las condiciones más infrahumanas que te puedas imaginar, Mauricio, viviendo allí con niños, con viejos, con ancianos, con ancianas. Esto no puede ser, esto es muy, muy duro. Yo pienso que el gobierno tiene que entrar a dar la mano para resolver este gran problema y ayudar a los departamentos, especialmente a los que más migrantes están recibiendo, porque es que el presupuesto no da para poderlos atender. Definitivamente pero tenemos que atenderlos, como sea, hay que atenderlos. Entonces allí es importante, vuelvo a repetir, y me volveré cansón, en que hay que hacer el censo para que esta gente alcance, y ese debe ser permanente, porque aquí se cerraron las puertas muy rápidas. Es fundamental las nuevas jornadas para censar a los venezolanos, para que pues obtengan su registro RAM, y una vez obtengan su registro, el RAM, que es el registro, pues puedan acceder al PEP, que es el documento que les permite regularizarse en nuestro país. Pero ahora veamos, ha pasado mucha gente para Ecuador, muchos han pasado, caminando, Mauricio, caminando desde Cúcuta, pasando el puente, Simón Bolívar, desde Cúcuta, caminando. Muchas veces obviamente los han llevado, pues, sí, ¿cómo se llama eso? Les dan un aventón. Aventón se llama. Llegar hasta Ipiales, maestro, eso es una distancia. No. Esa la recorrió, pues, obviamente, digamos, Simón Bolívar, pues, que fue hasta más allá, pues, ¿no? Hasta el Perú, pues, para llegar a la batalla de Junín y Ayacucho. Pero caminando a estas alturas, a pie, pasando los Andes, y llegar hasta Ipiales, pasar el puente de Rumichaca, y luego caminar nuevamente para entronizarse por Guayaquil, Quito, Guayaquil, y pasar al Perú, algunos, y luego de hacer ese recorrido por el Perú, llegar a Chile. No, eso es muy duro, buscando una mejor vida, una mejor oportunidad. Es decir, nosotros tenemos que ver cómo resolver este problema, porque es muy complicado. Es lamentable que en ese éxodo uno se encuentra con historias de personas que han dejado a sus hijos, que han dejado a sus esposos, sus esposas, su familia, y que esta persona que ha salido, que ha traspasado la frontera de Venezuela, es la única oportunidad que tiene esa familia para poder mejorar sus condiciones allá. Y esta persona que sale a buscar la oportunidad para mejorar sus condiciones allá, pues tiene que pasar cualquier cantidad de situaciones difíciles. O sea, esto es un tema, esto es una crisis humanitaria realmente muy grande, lamentable. No, muy grande. Ahora bien, veamos cómo logramos, o cuál es el sueño dentro de las organizaciones internacionales frente a la permanencia de Maduro en el gobierno. Porque yo veo a la MUD, a la Mesa de Unidad Democrática, supremamente desunida. Yo no veo la posibilidad de que el gobierno de Maduro, por su propia voluntad, vaya a salir del gobierno. Yo no veo que ellos estén en condiciones de querer salir. Y no veo a la MUD, es decir, a la Mesa de Unidad Democrática, tampoco en condiciones de arrebatarle en un proceso electoral el poder a Maduro. Sí, yo pienso que la comunidad internacional, y lo había mencionado ahora, debe primero tratar de establecer canales de puentes, un puente que permita a la comunidad internacional
ingresar a Venezuela para garantizarle a la población el abastecimiento de alimentos. Esto es fundamental porque estamos frente a una crisis humanitaria. Pero es que Maduro no permite nada de eso. Por eso, pero hay que buscarlo, porque si hay digamos que no hay una unidad, esos puentes no los permite tender, Maduro. Claro, hay que buscarlos. Yo pienso que ahí es donde el llamado a que la comunidad internacional busque de alguna manera, presione para que ese puente se dé y ese canal surja, porque es la única posibilidad de garantizar la asistencia humanitaria, ¿sí?, frente a la crisis, no solo de alimentos, sino de medicamentos. Porque es que Hugo Chávez dice que ya no está pasando nada, que allá, por el contrario, antes se están sacando los alimentos de allá, que allá todo está muy bien. Y uno está viendo que todos los días la gente está migrando, porque él por su propio, es decir, yo pienso también, y lo tengo que decir, la Organización de Estados Americanos se ha quedado corta, se ha quedado muy corta en proceder, su pretexto de que no hay que intervenir en los países y que cada quien tiene la autodeterminación de los pueblos. A mí me parece que han ido más allá de permitir una dictadura prácticamente, y el presidente Duque lo ha dicho claramente, lo que hay en Venezuela no es un gobierno democrático, sino una completa dictadura. Yo diría que ha faltado un liderazgo de la OEA, y digamos ha faltado también un protagonismo o un papel protagónico del sistema de Naciones Unidas. Sí. Recordemos, nosotros hasta hace 2 años, 1 año y medio, ACNUR se iba a ir del país porque ya no tenía nada más que hacer. Teníamos ya el tema de desplazados, lo estábamos abordando. El proceso de paz, digamos, dejó a ACNUR sin qué hacer en el país. Pero frente a los temas digamos, de disidencia que se han presentado, y frente al éxodo masivo de venezolanos, ACNUR tuvo que replantear el salir del país y, al contrario, fortalecer su oficina en Colombia. Sí, sí. Entonces, digamos que allí ya vemos cómo algunos organismos multilaterales están tomando acciones, pero es fundamental que esas acciones vayan encaminadas a, primero, abrir esos canales humanitarios, garantizando la seguridad alimentaria, garantizando el restablecimiento del modelo económico en Venezuela. Es fundamental. Ahora bien, no sé si sea una oportunidad el que haya un proceso digamos que el gobierno en estos momentos, el gobierno de Maduro, tiene algunas fuerzas internas que, es decir, no están alineados, no están acoplados, y esto podría ser una oportunidad para que los organismos multilaterales busquen esos canales, busquen esos puentes y le lleguen finalmente a la población, que es lo que se requiere, ¿no? Que llegue la ayuda humanitaria a las personas que lo están necesitando. Sí, pues bueno, aparentemente hay un resquebrajamiento, podríamos decir, en las fuerzas militares que atornillan a Maduro en el poder, pero sin embargo son minoritarias. Puede que con el transcurrir de los años se hablan del corazón de ese grupo mayoritario de generales, de coroneles, de comandantes y de oficiales y suboficiales, que en última instancia están recibiendo gran cantidad de recursos económicos y de alimentos, y que ellos están muy bien con sus familiares, y desde luego tienen una tropelía que los sigue, y eso permite que Maduro cada vez se asiente de mejor manera en el poder y que persiga en una forma indeterminada. Usted ve que ahorita acaban de entregarle la facultad de refugiado al presidente del Congreso, o sea, del Congreso, es el Congreso en Venezuela. Acaban de darle el estado de estar aquí como refugiado, porque obviamente Venezuela lo estaba pidiendo,
para poderlo matar prácticamente, como ocurrió con tantas personas. Aquí también el tema de refugiados es fundamental porque indudablemente han llegado mucho actor político importante de Venezuela y es fundamental que digamos, esa condición de refugiados que estamos nosotros recibiendo a venezolanos que han alzado su voz frente al gobierno, ¿cierto? Que han liderado marchas y movimientos importantes de oposición. Es fundamental que el gobierno también plantee una política de otorgarle a estas personas el estatus de refugiado, porque se están cumpliendo todas las condiciones para hacerlo. Claro. Bueno, para terminar, ya nos falta muy poco tiempo. Creo que hemos llegado al final de este programa. Mauricio, ¿tú crees que Venezuela va a mejorar su situación y su suerte en muy poco tiempo? Yo no creo. Es decir, si Venezuela no tiene un cambio total del gobierno, es decir, mientras siga el gobierno de Maduro, Venezuela no va a cambiar, su situación no va a cambiar porque las políticas de Maduro siguen siendo las mismas. ¿Y serán las mismas? Mantener un grupo de personas para que lo atornillen al poder, para que lo sostengan en el poder, mientras que la gran mayoría de venezolanos se están muriendo de hambre. Mientras esta política siga, Venezuela no va a cambiar y Venezuela necesita es nuevamente poder garantizar su seguridad alimentaria desde una reforma agraria que le permita autoabastecerse, ¿cierto? Pero también que le permita crecer económicamente y mantener de manera sostenible ese modelo económico. Y en estos momentos... Un modelo económico diferente al que tiene ahorita. Totalmente diferente. Obviamente no un modelo que dependa del modelo, un modelo extractivista. Es decir, mientras siga dependiendo únicamente del petróleo, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí y acompañarnos. A ti por invitarme. Está muy claro en el planteamiento que hacemos aquí, que hace Mauricio, que yo secundo, que la situación de Venezuela no cambiará mientras el actual gobierno siga en el poder y mientras las condiciones que hoy tiene Venezuela continúen. Y es un dolor profundo en el alma para todos los colombianos que sentimos a Venezuela también como parte de nuestra patria, por los lazos que nos unen, de saber que pasarán muchos años antes de que una Venezuela democrática nosotros tengamos la oportunidad de poder ver, y que muchos y muchísimos y muchísimas venezolanos y venezolanas puedan volver a esa tierra rica, la más rica en petróleo del mundo. Las reservas más grandes del mundo entero se encuentran en Venezuela. Amiga y amiga, señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se los está perdiendo la sociedad y la comunidad colombiana. A esta hora, en este momento, usted, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿sabe dónde se encuentran sus hijos? Empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.